Entonces, bueno, yo resumí más que todo la presentación en cómo orientar astrológicamente de manera asertiva a niños y adolescentes. ¿A quién vamos nosotros a brindarle esta información? Nosotros no le vamos a hablar al niño, nosotros le vamos a hablar a los tutores, le vamos a hablar a los padres y a las personas que se interesan por saber sobre esta vida. Para ello hay unas recomendaciones y las recomendaciones generales, ¿verdad? Son las siguientes. Hay muchas más, pero realmente sé que son 45 minutos y yo estoy aquí, pero aguantándome así los ojos con unos palillos, ¿no? Pero primero que nada tenemos que comprender que es un ser humano que luego tomará sus propias decisiones. Por lo tanto, nosotros hacemos una exploración sobre la carta natal, pero la carta natal del niño no habla solamente. Tendríamos que hacer en todo caso también una exploración a la persona que nos está pidiendo la información sobre el niño. Es decir, en este caso su mamá, su papá, porque todo está contenido allí. A sus educadores, si es el caso. Por ejemplo, yo me vi en muchas oportunidades cuando cometía los errores de leerle la carta astral a un niño, mira, nació el sobrino de quien le quiero regalar una carta astral. Entonces, claro, tú comienzas a elaborar la carta natal y comienzas a hablarle como que si estuviésemos hablando de un objeto, ¿verdad? No como un ser humano, sino que estamos viendo todas las influencias de los planetas, etcétera. Comenzamos nosotros como astrólogos a lucirnos mucho con nuestro lenguaje, etcétera. Y muchas veces, después de esa información, las personas se quedaban con una gran interrogante, porque nosotros como astrólogos sí sabemos lo que significa un emplazamiento de un planeta, una oposición, una conjunción o cualquier aspecto de los que nosotros como astrólogos sabemos. Pero cuando nosotros vamos a interpretar eso y se lo vamos a decir a una persona que no es astrólogo, que es una madre que está preocupada por su hijo, o un padre o una educadora que está pendiente de saber cómo apoyar en algún momento determinado a un adolescente o a un niño que la madre quiere saber o un padre quiere saber cómo lo podemos orientar, está bien la decisión de meterlo en un colegio, en este o en otro, o cómo es la relación, tengo conflictos con mi hijo, yo quisiera saber. Nosotros tenemos que bajarnos un poco, ¿no? Y por eso es que hablo de comprender que es un ser humano que luego, indistintamente, independientemente de todo lo que nosotros le podamos decir en un momento determinado, va a tomar sus propias decisiones, es decir, que va a crecer. Esa es una semilla que está allí, es un libro abierto, pero que luego va a tomar sus propias decisiones. Y que muchas de las cosas que nosotros les vamos a decir en ese momento, ¿verdad? Pueden ser tomadas en consideración, pero que él no se está enterando, porque él es el niño. Le estamos dando la llave, ¿verdad?, de la orientación a las personas que van a guiar. Tenemos que ver también el contexto, porque muchas veces vemos unas cartas y decimos, wow, qué trígono maravilloso, extraordinario, estupendo, esto va a salir, este niño va a ser o X, y resulta que a lo mejor esa facilidad que nos da un trígono puede ser tomada como una falta de motivación. O si vemos muchas cuadraturas o vemos algunos aspectos que son bastante tensos, podemos decir, no, 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 esto es terrible, cuidado con ese muchachito, ¿no? Y resulta que a lo mejor eso es la motivación extraordinaria para que esa persona, cuando sea adulta, concluya haciendo las cosas que desea hacer. Entonces, como consideración, le hablamos a sus padres o a sus tutores. Esto es muy importante en la astrología. Yo no la llamo infantil, pero sí una astrología para esas nuevas generaciones, pues estamos formando personas para el futuro. Tomar en cuenta el lenguaje que permita la comprensión para orientar. En astrología, nada es bueno y nada es malo. Nosotros como astrólogos sí sabemos que algunos aspectos pueden ser más difíciles y otros pueden ser muy favorables, pero nosotros no podemos decirle a un niño o a un padre que a los 15 años, como sucedió, me sucedió a mí con una sobrina, yo no quise hacerle la carta a mi sobrina, se lo refería a otro astrólogo y ese astrólogo le leyó a mi hermana que fue a la consulta con la bebé
todavía amamantándola, y le dijo, es que a los 15 años va a ser una prostituta. Y como va a ser una prostituta, mi hermana salió llorando porque imagínate una bebé que apenas estaba amamantando a los 15 años iba a ser prostituta. Obviamente pasó el tiempo, ya mi sobrina tiene 40 años y efectivamente no se convirtió en ninguna prostituta, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje que aplicamos a la hora de las consultas. Como se supone que aquí todas las personas que están en este momento en este taller están interesados en la astrología, pero ya son astrólogos también muchos. Por lo tanto, una reflexión previa antes de decir las cosas sería lo idóneo para poder orientar a las personas con el lenguaje adecuado, sabiendo y partiendo de que nada es bueno y nada es malo, que simplemente es nuestra mirada y siempre abrirles las posibilidades a conversar con la persona para que la orientación sea asertiva. Y por eso la palabra de asertivo, que significa que llegue al objetivo ideal. Y el objetivo ideal llega una vez que la persona, no tan solo tú lo dices, sino que la persona te comprende, porque eso es una de las cosas más importantes para que sea asertivo. Concentrarnos en los temas que solicitan, porque cuando vemos las cartas, como vemos el panorama completo, nosotros nos desviamos por las cosas que nos llaman más la atención y comenzamos a decirle, etcétera. No. Para una orientación de una carta infantil, nosotros tenemos que, o infantil o un adolescente, cuando se lo estamos leyendo a un tercero, nosotros tenemos que concentrarnos en el tema que está siendo solicitado. ¿Por qué? Porque nosotros a veces decimos cosas que distraen la atención del objetivo. Y nosotros para ser asertivos necesitamos ir directamente a lo que nos están pidiendo. Incluso hay personas que le hacen la carta a los niños porque simplemente quieren saber cómo les va a ir en la salud, y hay temas como que son muy generales, pero allí es el deber del astrólogo solicitarle al que va a orientar y decirle, ok, ¿dónde te quieres concentrar? ¿Qué realmente es lo que deseas saber? Porque volvemos al punto 1 que dice que comprendemos que ese ser humano luego tomará sus propias decisiones. Es decir, que lo que nosotros le digamos a esa persona no va a modificar las decisiones que en un futuro la persona misma la va a tomar. ¿Ok? Entonces, concentrarnos en los temas, puede ser uno, pueden ser varios, pero no salirnos de allí. Una vez que nosotros logramos el objetivo, que significa, en todo caso, que nosotros orientamos de acuerdo a las preguntas o la inquietud que tenga la persona que está solicitando la consulta, nosotros podemos abrirnos y decir, ¿hay alguna otra cosa más que deseas saber? Entonces la persona te dirá sí o no, y si quieres, entonces tú entras en otras materias. Por ejemplo, puedes valorar el resto de los talentos si no es que se ha tocado previamente, o darle una alerta relacionado con la parte de la información de educación o de la salud, o de la relación con los hermanos, o la relación porque para eso nosotros tenemos 12 casas, 12 sectores que nos van a permitir pasearnos por toda esa vida, siempre pensando en función de que somos drones, es decir, que estamos viendo, no es que somos superiores, sino que estamos viendo desde arriba lo que probablemente ellos no puedan ver porque están metidos dentro de la olla. Entonces nosotros nos separamos un poco y podemos agregarles un poco más, ¿verdad? Tratar de ser imparcial. Ay, es que como a mí me encantan los del signo Tauro, entonces qué maravilla esto de Tauro, porque imagínate tú, tiene unos ojos maravillosos, esas pestañas hermosas que tienen. No, tenemos que ser imparcial. A nosotros nos solicitan para orientar, no para que nosotros emitamos de manera parcial cuál es nuestra opinión. Nosotros podemos pensar
que, por ejemplo, un trígono es muy maravilloso y como tiene un trígono, entonces de allí no salimos. No, nos salimos, tratamos de ser imparcial. Yo siempre lo digo, no aquí, sino en cualquiera de las conferencias que doy o de mis programas o lo que hago, que nosotros, los astrólogos, somos reporteros, porque como yo soy periodista, para mí todo lo que yo relaciono con la astrología lo relaciono como comunicadora social. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser imparcial, es como aquel periodista que ve la noticia y narra la noticia. Cuando el periodista se convierte y va al segmento de opinión, entonces tú puedes decir como opinión lo que tú consideres que debes decir. Pero si estás narrando una noticia, tú no puedes decir, ay, qué bueno que agarraron a este tipo ahora o qué malo porque sucedió tal cosa. No, porque ahí pierdes credibilidad cuando dejas de ser imparcial. Comprobar que la información llegue de manera práctica y sencilla. Esto es muy importante porque, repito, a veces nosotros vemos y con nuestro lenguaje decimos muchas cosas, pero no lo estamos diciendo de manera sencilla y práctica. Y la persona que acude a nosotros para solicitar la información de un niño o de un adolescente, lo que quiere es de manera práctica. Bueno, compréndelo porque él está en la adolescencia. Compréndelo porque es que su Júpiter en Sagitario hace que sea expansivo y que quiera mucho más. Ajá, pero prácticamente, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Verdad? O sea, poniéndonos en los zapatos de la otra persona, del padre, para que él me entienda, para que él comprenda. ¿Cómo puedo comprender yo su Júpiter en Sagitario? ¿Cómo puedo comprender yo su Marte en Libra? ¿Cómo puedo comprender yo su Venus en Escorpio? O sea, ¿qué tengo que hacer yo de manera práctica para que ese niño sea orientado adecuadamente? Realizar un seguimiento. Esto es muy importante. A veces leemos unas cartas, decimos lo que tenemos que decir, cerramos y chao, nos olvidamos de eso. No, para este tipo de trabajo, como es orientativo, eventualmente mantener un contacto para hacerle un seguimiento del trabajo, porque repetimos, la carta astral de un niño o un adolescente se sigue en movimiento. Cualquier cosa, por ejemplo, podemos decir, vamos a observar haz tales y cuales ejercicios con recomendaciones prácticas y sencillas y podemos ver nuevamente cómo va el proceso, qué tanto has evolucionado, avanzado el caso o si has atajado algún problema en un momento determinado y podemos vernos nuevamente dentro de 6 meses, ¿verdad? Porque esto nos los va a permitir también hacer no tan solo el seguimiento, porque es algo natural que nosotros podemos hacer, sino que también los tránsitos planetarios, bueno, es que resulta que para dentro de 5 meses o dentro de 4 meses podemos nosotros ver, mira, va a tener un tránsito importante, porque no podemos decir un tránsito negativo. Imagínate, Saturno se le va a montar encima y ahora entonces resulta, no, simplemente nosotros que estamos en el dron, que viajamos en el tiempo, podemos ir al pasado, podemos ir al futuro, con el dron decimos, mira, a mí me parece oportuno que nos veamos nuevamente en 6 meses, en 5 meses, en 4 meses, atentos sobre todo para poder orientar a las personas. Evaluar las acciones. Llegó la persona, hiciste el seguimiento, qué cosas sí hiciste y te funcionó, qué cosas no hiciste o qué hiciste y que no te funcionaron. Porque entonces allí es donde tú como un mago tienes que ir sacando cada vez más algunas alternativas porque el objetivo es ayudar y orientar. No podemos dejar esto así. Bueno, resulta, no, porque es que el niño se puso muy rebelde, no quiso nunca, se pataleó horrible cuando le quitaron el Nintendo o la consola y tal y qué sé yo, y entonces yo lo dejé, le agarré el teléfono y se lo di y ya está. Entonces vamos a probar con otras cosas porque te conviertes en un orientador,
te conviertes en una persona que apoya en la educación o en la toma de decisiones de los adultos mientras el niño no puede tomar las decisiones, ¿verdad? Prudencia con las predicciones. No, no, no. Lo que dije anteriormente, mi sobrina a los 15 años no se convirtió en una prostituta. Sin embargo, mi hermana, cuando ya estaba la niña de 13, de 14 años, andaba con los pelos parados por todas partes, viendo a ver en qué momento, porque aquel astrólogo le había dicho que a la niña iba a ser a los 15 años una prostituta. Entonces, hay que tomar en cuenta cuando nosotros hacemos sentencias. Nosotros no somos quien para estar sentenciando a nadie. Recuerden que la astrología es una herramienta que permite valorar potencialidades, desafíos, conflictos, pero también es cierto, como lo dije al principio, ese ser humano puede tomar sus decisiones o el entorno que lo acompaña puede que le cambie cualquier tipo de circunstancias adversas. Y hay tantas circunstancias adversas que se pueden convertir luego en una gran oportunidad. La astrología es una herramienta complementaria. Nosotros no somos médicos, no somos psicólogos. Ah, pero es que yo soy médico y tal. Ok, entonces tú utilizas la herramienta complementaria para tú como médico o tú como psicólogo. Pero no, es que resulta que como este Urano está aquí, esto significa, porque yo estudié astrología médica y eso significa, y entonces vamos y entonces nos convertimos en mejor que no tome esto, mejor que no se vacune, mejor que no hagas tal cosa. Imagínate tú, ¿cómo le vas a dar a ese niño esta cosa? No, nosotros no podemos intervenir en las decisiones de las personas. Nosotros estamos aquí simplemente para señalar, decir, manifestar las cosas que pueden sí o no tomar y no es la decisión nuestra. Entonces, esto es muy importante. La astrología es una herramienta complementaria. No somos médicos, no somos psicólogos, como no somos ingenieros. Vamos pasando por allí y vimos que está mal el puente. Ese puente está mal porque es que resulta que se va a caer cuando Saturno le pase por aquí y entonces se mueva Marte y entonces le haga la conjunción a y nos ponemos empecinados en tratar de manifestar algo que a lo mejor nosotros estamos viendo, pero que nadie nos está preguntando. Entonces, mucho cuidado con esto y sí me parece que es un punto bastante relevante. ¿Okay? Luego tenemos aquí que le hacemos una mirada a la carta natal. Entonces, primero que nada, nosotros evaluamos la carta natal. Pero esto lo tenemos que hacer previamente, no es que vamos a agarrar la carta astral justo cuando tenemos a la persona, ah, sí, es que no me di cuenta de eso, pues que resulta, no. Tomémonos un tiempo aparte para nosotros hacer la valoración. Eso que acaba de explicar Bramelli en la consulta, en el taller anterior, donde dices, bueno, tú ves los ejes, ves los hemisferios, ves las dignidades, ves todo eso lo ves tú previamente, pero tú no le vas a entrar a una consulta de una carta astral de un niño, no, es que porque todos lo tienen en el hemisferio norte, entonces como lo tienen en el hemisferio norte, entonces tendríamos que evaluar o valorar, porque entonces resulta no, porque entonces lo que hacemos es generar ruido a la consulta. Entonces, hay muchos astrólogos, yo misma lo hice mucho tiempo, donde teníamos una carta astral que comenzamos a decir cosas que para el otro, a menos que sea astrólogo, les resulta totalmente incomprensible. Incluso gastar tiempo por gastar tiempo. No, vámonos a la evaluación de la carta como un mapa general que lo tenemos que hacer. Nosotros cuando nos montamos en nuestro dron, nosotros sabemos cómo está el tiempo, cómo no está el tiempo, si hay un viento, si hay al oeste, como un francotirador. O sea, un francotirador ve los nudos del tiempo, la distancia, mide, ve la profundidad, sabe cuál es, vio el objetivo, tal, y se concentra y ¡ping! Apunta. Bueno, exactamente nosotros tenemos que hacer eso mismo. Tenemos que valorar y evaluar la carta, sacándole las potencialidades, sacándole los inconvenientes, los desafíos, los obstáculos que se puedan presentar, pero no sacarlas en el mismo momento, porque van surgiendo. Muchos de los astrólogos comienzan a trabajar precisamente y se dejan llevar nada más que por la intuición, y resulta que no.
Esto es un lenguaje y como lenguaje nosotros tenemos que construir nuestras palabras. Construir las palabras de ese lenguaje astrológico que nos va a permitir llegar a la comunicación perfecta, asertiva, que por eso esta se llama asertiva, cómo orientar asertivamente, porque nosotros tenemos que llegar al punto que sea comprensible, tan solo para él, sino para la orientación que el niño va a recibir o el adolescente. El sol, principalmente. ¿Por qué? Bueno, porque el sol es la esencia. Y eso lo saben aquí, lo hemos visto en las 57,000 talleres que hemos tenido, no tan solo aquí, sino en los congresos, en todo. El sol es lo principal, vamos a ver el sol. ¿Qué nos está diciendo el sol? ¿Y cómo es la comunicación del sol con el resto de los planetas? En un niño, nosotros no nos vamos a poner, bueno, primero vamos a ver a Plutón, a Neptuno, vamos a ver a Urano. No, 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 no. Vámonos a la esencia. ¿Y cuál es el planeta que nos muestra la esencia? El Sol. Entonces, por allí comenzamos nosotros a revisarle la carta al niño, al adolescente, independientemente que se lo estemos leyendo, a sus padres, a sus representantes, a sus profesores o a sus tutores. Entonces, ¿cómo está el Sol? ¿Qué nos dice el Sol? ¿Qué insumo me está dando el sol para yo hablar? ¿Y cómo es la comunicación del sol, que es la esencia, con el resto de los planetas? ¿Verdad? Las casas, y ahí comenzamos en qué casa está, cuál es el eje, y comenzamos nosotros a hacer nuestro trabajo. Evaluar la edad del consultado, porque no es igual darle una información de un bebé que tiene 3 meses, ¿verdad? A un niño que ya va a entrar en edad escolar y que tiene 3, 4 añitos. Entonces nosotros tenemos que valorar cuál es la edad del consultado, porque desde el primer momento que nace, que nosotros levantamos la carta astral, hay planetas, la carta se queda estática, pero hay planetas que siguieron su curso, hay eventos que nosotros podemos decir. Entonces, si un padre viene desesperado porque el niño no duerme y el niño tiene 6 meses, entonces nosotros vamos a valorar qué pasa en esa primera edad, qué está sucediendo. Nos tenemos que meter, como el francotirador, a valorar qué es lo que está sucediendo, cuáles son los mecanismos que está utilizando el bebé, el niño, para él manifestar una inquietud, una necesidad que tiene de expresión, porque el niño no habla, el bebé no habla. Su edad sí nos está diciendo, y nosotros como astrólogos debemos saberlo y tenemos que profundizar allí para darle una orientación. Porque yo no he visto, tengo el pañal mojado y no me lo cambian con frecuencia. O llanto, apático, o se pone de la manera que sea. Y los padres siempre están preocupados por eso, porque es el momento de mayor vulnerabilidad que tiene el ser humano y que está sujeto exclusivamente a la protección de la madre, a la protección de los padres, del entorno. Entonces nosotros tenemos que irnos a esa esencia. Y allí es donde la luna definitivamente es la protagonista. Y nos vamos un poco más allá con la luna, porque no tan solo la luna, bueno, la luna es la nutrición, es la madre y ya está, y el signo tal y se comporta tal y de tal manera y punto. No. Aquí tenemos que profundizar en la luna, porque una cosa es una luna en un signo zodiacal, en un adulto de 90 años, otra cosa es la misma luna en el momento en que tú tienes 40 años y esa misma luna cuando está el niño pequeño que no sabe cómo expresarlo. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos a ello y valorar esa luna. Con la luna también tenemos que tomar en cuenta no tan solo su posición y la comunicación que tiene, sino qué está diciendo esa alma, porque si la luna, si el sol es la esencia y la luna representa el alma, entonces nosotros tenemos que agudizar nuestros sentidos, nuestras emociones y todo para poder penetrar y poder oír esos susurros del alma, del ser que tenemos frente a nosotros, que lo tenemos en un mapa, pero que es un ser humano, como lo decía al principio. Luego valoramos
independientemente luego de todos los demás planetas, el ascendente y el descendente, porque una cosa es cómo el niño se proyecta y otra es cómo lo ven y cómo se relacionan. Eso más que todo es cuando está un poquito más grandecito. Igual que el fondo del cielo, cómo es su entorno de nutrición, cómo es su entorno, su hogar, qué eventos están sucediendo en esos cuadrantes para que el niño se manifieste de la manera o se preocupen los padres por lo que se está preocupando. Revisar las casas y sus regentes, tal cual como lo dijo Bramelis. Yo no había oído ninguna de las intervenciones de los compañeros, pero lo que dijiste, Bramelis, excelente. Tú ves la casa, no hay casas vacías. No existen. No, lo que pasa es que él tiene todo aquí de este lado muñuñado, pero aquí no tiene nada. No, se valoran las casas y su regente. Y entonces nosotros profundizamos un poquito en ver cuáles son las casas que se deben trabajar dependiendo de la pregunta que ya nosotros le hicimos a los consultantes, que nos dijeron cuál es el tema central de la consulta. Porque es muy poca la gente que no, es simplemente para esnovismo. Pues yo quería verle la carta para ver, pues, qué es lo que no. Siempre hay una preocupación, siempre hay una intención y nosotros tenemos que alinearnos, sintonizarnos con esa emisora que es la que nos va a decir qué es lo que necesita saber. Esto no significa para nada que nosotros, como sentimos que la persona quiere oír buenas noticias, entonces nosotros nos vestimos de optimismo. Ay, traje bello azul con alegría y nos vestimos de optimismo y no, mira, esto está maravilloso. No, para nada. Y ahí es donde viene otra vez la imparcialidad. Nosotros nos tenemos que vestir de qué? De astrólogo. Tenemos que vestirnos de qué? De profesionales. De que podemos decir cosas muy buenas o cosas no tan buenas para el oído de la persona, porque no se trata de cumplir, porque no estaría aquí en este mundo, porque todos vinimos aquí a aprender. Por lo tanto, va a tener obstáculos, dificultades, va a tener situaciones caídas, se va a levantar, va a tener optimismo, el dinamismo de las casas, el dinamismo que tiene la esencia de cada uno de los signos y la configuración planetaria nos va a decir cuál es la dinámica que tiene la persona. Entonces, esto no significa que tú, como sabes interpretar este lenguaje, entonces tú vas a decir puras cosas maravillosas, porque no es cierto, porque no va a ser así, porque nos estamos engañando nosotros y estamos engañando a la persona. Entonces, tratar de ser lo más profesional posible, porque eso nos va a permitir generar credibilidad, independientemente de que digamos o no las cosas que la otra persona quiera o no oír. Hay tránsitos que son detonadores. Entonces, como tránsitos detonadores, nosotros podemos ver, es que resulta que este niño nació con una configuración planetaria que puede generarle a los ciertos grados, ¿verdad? O a los cierta edad, ciertos y determinados problemas o circunstancias o cambios, ¿verdad? Si ya han pasado y el conflicto se ha aumentado por la edad, entonces nosotros como drones al fin podemos irnos al pasado, pudiéramos decir algo así como, y más o menos entre los tal edad y tal edad, porque para eso nosotros estudiamos los ciclos planetarios, ¿cuáles eran las circunstancias que estaban en ese momento? Porque hay tránsitos detonadores. Entonces, si nosotros ya sabemos y podemos ir al pasado y podemos ir al presente, entonces lo ideal es que nosotros veamos esos tránsitos detonadores. Mira, a lo mejor, más o menos en esta edad, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, a lo mejor el padre dice, sí, lo que pasa es que fuimos de viaje y él se me perdió. Entonces ya nosotros tenemos una herramienta, ¿verdad? Para nosotros poder completar o complementar la información que le vamos a estar dando. Y como lo hacemos hacia el pasado, también lo podemos hacer hacia el futuro. Entonces nosotros podemos decir, vamos a ponerle un poco de atención porque en este momento no está presentando tales y cuales conductas, pero probablemente una vez
que pasen los 15 años, los 2, los 3, ustedes sabrán, porque cada carta tiene su dinamismo, ustedes le pueden decir, pero vamos a ponerle un poco de atención, no porque sea ni bueno ni malo, pero vamos a ponerle atención porque en tal fecha es muy probable que él quiera liberarse, si es un Urano. O, mira, ten cuidado porque a lo mejor va a querer hacer algún tipo de actividad y puedes correr peligro, riesgo, etcétera. Pero nosotros no podemos caerle a la persona, no, mira, imagínate tú, con ese Neptuno allí a los 12 años, ese se va a meter hasta cuanta pega, pues lo que consiga por allí, no, pero nosotros podemos decir, más o menos por esta fecha, cuando Neptuno, sin nombrar a Neptuno, mira, debes ponerle mucha atención porque cercano a tal fechas o a tal edad o a tal X, mira, pudiera tener, supervísalo porque a lo mejor tendrá algunas amistades que probablemente comiencen a experimentar y ese va a ser el momento de experimentación de él y no sabemos cómo va a tomar él esa experimentación que va a vivir. ¿Ok? Entonces, allí nosotros estamos levantando una señal, estamos marcando una pauta, le estamos poniendo un semáforo, ¿verdad? Que va a darle una señal para que el padre, la madre o los tutores del adolescente, del niño, va a ponerle atención. Y no es que va a esperar sentado, es que me dijeron que como Neptuno iba a estar aquí, ahora este muchacho, imagínate tú, yo ahora, la angustia, no, pero sí decirle que hay tránsitos que van a detonar. ¿Qué se detona? Bueno, entonces observamos el planeta que va a estar en tránsito, que va a detonar cualquier evento, y como magos nuevamente sacamos de nuestro sombrerito, bueno, podemos sacar una pulsera, sacamos alternativas, un abanico de cosas, de manera que cuando eso suceda, mira, era esto de lo que me estaba hablando la astrólogo o el astrólogo que me estaba orientando cuando mi niño estaba en tal o cual edad, ¿verdad? Desarrollar la orientación con prioridades para el consultado. Es decir, ¿qué es lo que más te preocupa? Su carácter. Ok, entonces vamos a concentrarnos en su carácter. Hacemos un perfil del carácter y le decimos, sí, efectivamente, él tiene un carácter de cual o cual manera, buscándole alternativas para ayudarlo. Entonces, tú has probado si lo llevas, si lo cambias de colegio, por ejemplo. Tú has probado si en vez de ponerle o dejarlo que esté hasta las 6 de la mañana jugando Nintendo, tú has probado que él pruebe hacer bicicleta o que él pueda hacer. O sea, tú tienes que ir priorizando, ¿verdad? La orientación para que el que va a seguirle las riendas al chico o a la chica o a la niña o al niño, esté claro en cuáles son las alternativas. Mira, lo que pasa es que tiene un Marte en Aries y tiene una cuadratura con Saturno y entonces tú imagínate tú cuando él te agarre y te diga no. Y sobre todo en el aspecto de que no somos médicos y no somos psicólogos, si nosotros vemos y observamos que hay algo en su conducta, en su personalidad, que puede ser un problema, nosotros lo referimos porque terminamos siendo como un internista, estamos viendo, observando algo, pero como nosotros no somos especialistas o no somos los terapeutas aptos para darle la orientación que representa o la terapia que conlleva orientarlos en un momento determinado, nosotros decimos, mira, es mejor, me parece a mí, que sí, efectivamente, el problema está aquí y está más o menos yo te sugiero, ¿verdad? Sería súper idóneo que tú tomaras en cuenta, bueno, mira, un terapista del lenguaje, un terapista vocacional, un terapista, porque tú le puedes dar una orientación, pero el trabajo, o sea, el trabajo de carpintería, si tú no eres terapeuta y tú no puedes ayudarlo, tú tienes que darle las recomendaciones, las orientaciones. Mira, sí, durante este tránsito por la casa 6 está Urano, mira, no es por nada, pero sigue viendo por allí cómo va el muchacho, qué está comiendo, qué está porque tiene
pues se le pueden presentar algunos problemas relacionados con el área de la salud y tienes que estar atento con eso. Y tú vas dándole las recomendaciones poco a poco, se las vas dando de manera de que el otro esté tomando nota y diga, sí, efectivamente, ¿tienes algún psicólogo que me puedas recomendar? Sí, cómo no. Tengo a fulano, mengano, sutano, perencejo, tal. Mira, hay un profesional excelente que es un médico, es un pediatra, yo te puedo recomendar porque esto hay que verlo. Esto hay que verlo porque yo lo estoy viendo, pero yo no te puedo ayudar. Yo te puedo dar una orientación, te puedo guiar hacia, pero no puedo dar un paso más allá y esto reconocerlo, porque también nos creemos los superdioses. Ah, no, 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 eso se resuelve así, espérate, dale flores, métele la gema, dale para acá y para allá y resulta que el niño, el adolescente, requiere de una orientación mucho más precisa. Entonces, para eso nosotros tenemos que ser bien honestos, bien sinceros y trabajadores, profesionales que necesitamos ser humildes a la hora de decir, con esto yo no puedo. Y mi recomendación es que hagas tales y cuales cosas. No usar la información para inmiscuirse. Ajá, bueno, entonces cuéntame allí. Seguro que ya tuvo relaciones, ¿verdad? Seguro que ya se metió droga, ¿verdad? Seguro que es gay, porque es que yo lo vi con el amiguito. Revísame ahí a ver si es verdad que tuvo o no estuvo con eso. No, la astrología, o lo que nosotros hacemos, no es una licencia para que tú te metas en información y inmiscuirte en la vida de esa persona, por sobre todas las cosas. Y el primer punto que dije es que es un ser humano, y como ser humano requiere un respeto. Entonces nosotros no nos vamos a inmiscuir ni a decir cosas que no debemos decir simplemente para satisfacer la necesidad de otros, ¿ok? Luego tenemos aquí un ejemplo. Les voy a dar. Les traje 5 ejemplos, pues eran 25, pero no sé cuánto tiempo llevo para ir dosificando. Creo que es Catalina. ¿Eres tú, Catalina, la que lleva? Sí, sí, señora. Te quedan Dime. 15 minutos, profesora Jacqueline. Dios mío, pero yo sí hablo, bendito Dios, y eso que me estoy durmiendo. Bueno, va, No, pero no, no, no parece. Realmente estás explicando muy bien. ¿verdad? Y como ¿de qué? ¿Que me estoy durmiendo? No, ya sé, ya me espabilé. Bueno, vamos aquí a ver la salud. Por ejemplo, la orientación de la salud de esta persona. Entonces, nosotros ya hicimos una valoración de la carta, ya vimos todas las cuestiones que teníamos que ver, lo que vimos antes, vimos sus casas principales, vimos su luna, vimos su Marte, tal y qué sé yo. Si pudiéramos hacer con la carta, la sinastría con los padres, súper ideal. ¿Por qué? Bueno, porque no lo estamos viendo aislado, sino que estamos viendo todo el contexto. Sin embargo, en esta carta de salud está totalmente claro. ¿Qué está claro? Bueno, que su área 6, que es la casa de la salud, está en cúspide de la casa del signo de Leo, ¿verdad? Pero el resto está en el signo de Virgo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hay allí? Aquí está Lili, nosotros a veces no trabajamos con Lili, está el nodo lunar, estamos hablando de misión de vida, tal y qué sé yo, pero nosotros queremos saber la salud. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la salud? Bueno, nos vamos directamente al regente. ¿Cuál es el regente? El Sol. ¿El Sol con quién está? En conjunción prácticamente con Mercurio, 3 grados. Entonces, nosotros sabemos que este tema de salud es muy importante para esta persona, porque la alimentación que está relacionada con un sol en la casa 4 en el signo de cáncer, ya nos está hablando de que esta área está sensible. ¿Dónde está la sensibilidad? En el signo de Virgo, ¿verdad? Y Virgo, ¿qué rige? Los intestinos. Ok, entonces ya nosotros tenemos aquí una información que nos va a dar, ok, esta persona presentaba una fuerte fiebre que le subían así por infecciones y por bacterias y por cuanto virus había en el área de los intestinos, ¿verdad?
Y eso lo presentó desde pequeño. Cuando era muy pequeño, hacía una fiebre, no se sabía qué era, la alimentación no le caía como era, como correspondía. ¿Y por qué la fiebre? Entonces nosotros nos vamos al físico de la persona. El ascendente está en Piscis. Bueno, ya esto nos está diciendo que algo esconde, ¿verdad? En el área de la salud, esta persona. ¿Por qué? Porque Piscis es así. Todo lo confuso está relacionado. Pero yo no me voy a ir a Neptuno en Capricornio, sino simplemente el resto del cuerpo, ¿verdad? Y este joven, cuando era muy pequeño, tenía unas fiebres horrorosas. ¿Y dónde se ven las fiebres? Bueno, estaba el regido por Marte, Marte rige la fiebre, ¿verdad? Marte está en Libra y la luna está aquí en Aries. Hacía fiebres horrorosas. ¿Cuáles eran las recomendaciones? Cuando te vengan las fiebres y como no sabes de qué es, mientras averiguas de qué vienen esas fiebres tan fuertes, tú tienes que evitar que la fiebre le llegue a la cabeza. Entonces, como este Marte no está bien, ¿qué le colocas tú? Tú colocas hierro donde no hay. Y para evitar que la fiebre le llegara al cerebro, a la cabeza, esa parte aquí, agarraba un tubo de hierro, ¿verdad? Que es helado, y en la fiebre se lo colocaba aquí. Inmediatamente, una vez que se colocaba aquí, la fiebre no llegaba donde tenía que llegar mientras se averiguaba por qué le estaba dando la fiebre. Es decir, que daba tiempo perfectamente y esas fueron las recomendaciones. Usa hierro para que cuando le vengan las fiebres, tenían el tubito así, le ponían el tubito aquí, mientras lo llevaban a donde lo tenían que llevar. Cuando iba al médico, entonces era la bacteria, era el virus, era la intoxicación o la mala alimentación que le generaba todo esto. Seguimos avanzando, es decir, ya pasó la etapa de la fiebre, pasaron los 4 o 5 años, ya pasó la etapa de la fiebre, siguió creciendo y cuando llega a exactamente a los 15 años, este presenta una peritonitis. Este es mi hijo. Mi hijo recibe entonces en una semana 4 intervenciones quirúrgicas con casi despacho para la otra vida por una bacteria que se llama la Proteus, que venía acompañada de una peritonitis, lo operaron como no era y bueno, el muchacho estuvo entubado por todas partes, casi se muere. ¿Ok? Es decir, ¿y cuál fue la sentencia de los médicos? Que tenía 600 médicos allí, todas las combinaciones y todas las cosas. Decía, tengan cuidado porque este niño con los intestinos puede hacer un nuevo evento. Entonces, si nosotros nos vamos al pasado, comenzamos a ver los problemas que tenía por el agua, por las bacterias, comió pupú de chivo cuando era pequeño. Es decir, él, por la comida, puso en peligro su área de vida. Pero entonces imagínate todos esos padres que no vieron bien que el muchachito estaba comiendo cagarrutas de chivo o de qué. Nosotros no podemos comenzar a juzgar a los padres porque le dieron o no le dieron la orientación, porque tampoco puedes tener a los hijos envueltos en una cúpula, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que le decimos a esta persona es, mira, ten cuidado porque efectivamente, así como de niño le vino esto y a los 15 años le vino, este es el área sensible. Por lo tanto, cada vez que tiene un problema con la digestión, nosotros nos ponemos todos así porque sabemos que ese es su punto frágil. Pero ¿dónde está realmente el verdadero? Y aquí es donde viene para la salud la observación, en este aspecto que hace con Júpiter. El que no procesa bien es Júpiter. Y tenemos entonces 2 filtros, uno por aspecto y otro por presencia, que es Marte en Libra, que no están haciendo sus trabajos como es. Entonces nosotros tenemos que orientar. Entonces aquí, ya de adulto,
ponte la piedra tal, usa las flores tal, vete al médico, hazte unos exámenes y desparasítate con bastante frecuencia, porque por comer o consumir leche o por comer quesos o por comer tal, tú tienes la tendencia a. Ese es el primer caso. Vamos a ver si me da chance de hacerlo todos los casos que tengo aquí. Este es un niño que necesita los padres como locos porque el niño no se integra. Entonces, cuando tú observas la carta, tú dices, bueno, mira, aquí hay un dominio completo de la esencia, ¿verdad? O sea, está como marcado hacia lo que quiere. Ok, ¿cómo hacemos con esta integración? Perdón, es una niña. ¿Cómo hacemos nosotros con la integración? ¿Qué es lo que está pidiendo? Entonces ya nosotros sabemos que lo que está pidiendo es hacer su voluntad y no quiere ataduras de ningún tipo. ¿Por qué no quiere ataduras de ningún tipo? Todos los que están aquí en la sala saben perfectamente que algo que se maneja desde Sagitario o con Júpiter está relacionado con la expansión, con la libertad, con el más allá, con el tocar y seguir. ¿Por qué? Porque está como un caballo desbocado. Sin embargo, cuando nosotros vemos el regente del ascendente, ¿verdad? Que ya vimos el Sol que está en Sagitario, el regente del ascendente y toda esta configuración, pero allí un stellium fuerte en el ascendente, entonces nosotros vemos aquí a Júpiter en Tauro. Un Júpiter en Tauro que tiene nada más un buen aspecto con Marte en Virgo, es decir, que si se le canaliza su orientación, esta persona, este niño, puede ser o puede estar integrado. Cuando nosotros vemos su grupo, ¿verdad? Su aspecto más cercano, que son sus hermanos, sus vecinos, sus estudios y tal y qué sé yo, nosotros conseguimos aquí un Neptuno y un Quirón que la ponen en una posición quizás de confusión, de querer hacer mucho más, de sobrevalorar todas las actividades que realiza. ¿Cuáles son las recomendaciones para la integración? Bueno, a esta persona, a esta niña, tú la vas a sacar o la vas a darle actividades donde ella se sienta libre, hacer ejercicio físico, donde ella pueda expresar toda esa energía. Y como es tan individualista, ¿verdad? Tan individualista, lo vemos, ¿verdad? Con tantos planetas aquí, yo hago lo que me da la gana, todo está concentrado en mí. Trata de irla paulatinamente, haciendo que se integre, hablamos de integración, que se integre a los grupos. Entonces, ella como salvadora, que se vaya integrando. ¿Cuál sería la experimentación? Llévala a un sitio, un veterinario, actividades que tengan que ver con animales que le gusta y la naturaleza al aire libre, donde ella se consiga con otros amiguitos que también hacen lo mismo para que ella se vaya integrando. Y así justamente fue que la niña comenzó a integrarse. Entonces, son recomendaciones como muy puntuales lo que les traigo aquí. Educación. Esta es la educación. Tiene todo concentrado en el signo de Virgo en la casa 12, con una luna en el ascendente, con bastantes indecisiones, con marcado, no le quiere hacer daño a la gente, quiere estar y por lo tanto muy encerradito en sí. Pero ¿cuál es el problema aquí para la educación? No quiero hacer o quiero hacer lo que a mí me da la gana. Fíjense ustedes que es parecido al otro, solo que aquella lo manifestaba y este no lo manifiesta. ¿Y cuál fue el problema que se vio aquí? Que el niño apenas llegó al uso de razón, tenía 2, 3 añitos, ya le metieron el celular, ya le pusieron la consola, porque era un niño y había que complacerlo en todo. Entonces, cuando llega a la edad de los 15 años, 14, 15 años, comienza a vivir el resultado de dormir hasta a las 8 de la mañana, de no quiero ir al colegio porque todavía no he terminado no he pasado de mundo, creo que se dice así, no he pasado del mundo y me van a ganar porque estoy con el Fire Furfoy o estoy haciendo el guaricuachao, lo que no sé qué, y obviamente se generó un conflicto a nivel familiar que el muchacho no quería hacer más nada sino estar pegado allí. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es, ok, comienza a dosificarle aquello que lo distrae mucho y comienza a motivarlo. Entonces, ¿qué tal si lo pones en un curso?
por ejemplo, con Virgo, un curso donde él pueda desarrollar algún tipo de programa, ¿verdad? O algún tipo de juego, o de manga, o de cosa, de pintura, algo que él se sienta útil con lo que está aprendiendo o lo que ha aprendido hasta el momento. En los actuales momentos, luego de un año que se le ha dado estas recomendaciones, el chico ya avanzó, va muy bien en el colegio, porque comenzó a hacer prácticas, ¿verdad? En paralelo con sus estudios, y entonces ahora él está motivado porque son tipos genios, son niños que vienen con mucha sabiduría y tú lo único que necesitas es darle un empujón, orientar a los padres para que los padres lo lleven de la mano hacia donde el muchacho puede sacar el mayor de sus potencialidades. Entonces ya habla, ya comparte con la familia, antes no, antes era encerrado, se le hablaba y, no, y todo era una furia y una rabia. ¿Por qué? Porque estaba concentrado en algo que le gustaba mucho, y como Virgo al fin, como todos estos planetas en Virgo, como buen roedor, él estaba rumiando permanentemente todo lo que estaba haciendo. Entonces simplemente se le trajo otra atención hacia otra área y el muchacho funcionó o está funcionando como corresponde. Fíjense que yo hasta ahorita no les he dicho cuál va a ser la profesión ni nada, simplemente le doy la orientación para que lo vayan llevando a donde necesitan llevarlo. Este es otro caso también de rebeldía, ¿verdad? Que comenzó desde muy temprano, una rebeldía, pero es que quiero ser libre, quiero hacer, y como vemos nuevamente el signo de Sagitario, yo quiero hacer lo que me da la gana, etcétera, etcétera. Entonces, como ahora actualmente los modelos que tenemos están relacionados con los influencers, le dije, bueno, entonces supervisadamente tú le vas a permitir que ella muestre su creatividad. No, pero es que lo único que le interesa es el TikTok. Bueno, entonces pregúntale qué quiere hacer en TikTok, ¿verdad? Y lo hace, que haga sus estudios y que deje que se manifieste ese sol en casa 5 de manera creativa. No le gusta el baile, no, dejó el baile. Y no le gusta la pintura, no, no le gusta la pintura, no le gusta. Ella lo que quiere ahora es el TikTok porque quiere ser influencer. Bueno, entonces supervisadamente y sin que descuide los estudios, estamos viendo aquí a Saturno en Libra en la casa 3. Bueno, entonces permítele hacerle. Entonces tú le dices, no es que vas a hacer TikTok todos los días y cada rato, sino hazle un esquema mental que le ponga sentido a lo que está haciendo, y actualmente es una influencer que cada vez tiene más seguidores sin necesidad de hacer retos mortales para atraer clientes o seguidores, etcétera. Esta es otra niña que también está relacionado con las alergias, y como vemos tiene el sol también en Sagitario, la casa 6 en Sagitario, el regente es Júpiter, está en Cáncer, que Júpiter en Cáncer, maravilloso, extraordinario, estupendo, expansivo, da lo mejor de sí, tal y qué sé yo, sí. La alimentación tiene mucho que ver, y sobre todo que este Júpiter está retrógrado. Entonces debes tener mucho cuidado con el tipo de alimentos que le das y le suministras, porque hay un quincuncio directo hasta su sol en la casa 6. Entonces, a partir del momento que se comenzaba a valorar cuál era el tipo de alimentaciones y cuáles eran los alimentos que le estaban generando las alergias, comenzaron a controlarlo, la niña se dejó de rascar, fue mejorando su piel, su estado de ánimo, porque como se rascaba mucho, físicamente se sentía que era víctima pues de que lo vieran con esas alergias, ¿no? Entonces esto mejoró y entonces ahora está integrándose, va a su colegio, se siente más alegre, se siente más contenta porque su piel ha reaccionado de manera adecuada a los cambios de alimento. Recordemos entonces que todo esto comienza por el área de los muslos, ¿verdad? De las entrepiernas. Y aquí vemos perfectamente un detonante que es un Saturno en el signo de Escorpio, que el Saturno sabemos está relacionado, aunque no esté en la casa 6, está relacionado con la piel. Esto es más o menos mi propuesta para evaluar o valorar
lo que es la orientación a nivel de astrología infantil, astrología de adolescente, astrología para aquellas personas y sacarle el mayor potencial. Me concentré en esto.